Internacional. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Buen mediodía y buen provecho. Les deseamos a todas las personas que nos escuchan. Les habla Fernando Fernández, director y moderador del Monitor de Derechos Humanos. Encantado de estar con ustedes. Seguidamente los créditos. Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. La gerencia de producción, Wilix Arcaya. La producción del programa, Génesis Rodríguez. En los controles, Gregorio González. Y en la conducción, quien les habla, Fernando Fernández. Este programa está en todas las plataformas digitales a nivel nacional de RCR.50, RCR750.com, RCR.tv y RCR750. En YouTube, RCR750. Esta es la radio que se ve. El Monitor de Derechos Humanos tiene cuenta en Twitter, @DHMonitor, @FM_Fernández y el nuevo proyecto, @Monitor Indígena. Las etiquetas son hashtag Monitor de DH, hashtag Observa Atrocidades y hashtag DH Pueblos Indígenas. En Instagram estamos en @DHMonitor. Hoy miércoles 6 de julio de 2022 contamos con la presencia de un invitado internacional de lujo, nada más y nada menos que con Ignacio Montes de Oca, periodista, investigador, activista de las redes sociales, comunicador social y especializado en temas de las relaciones internacionales. Conocido como Nacho Montes de Oca, con cuenta en Twitter de @nachomdeo. Y tenemos pues el privilegio de contar con él a la distancia de Buenos Aires a Caracas. Y bueno, bienvenido Nacho, estamos muy contentos de poder contar contigo. Adelante. Buenas tardes y el gusto es todo mío, en particular con Venezuela, un pueblo que tuve la oportunidad de conocer bastante bien y al que aprecio muchísimo y agradezco por haber sido tan hospitalario en los años en los que este país fue un infierno, que les debemos mucho a los venezolanos. Sí, esa relación con los hermanos de Argentina dejó unas relaciones estupendas con ellos, ¿no? Y con ustedes. Yo tuve el placer de compartir en la academia, en distintos sitios con varios profesores y estudiantes también que cursaban cursos de posgrado conmigo, lo cual pues hace ver que la importancia de la hermandad y sobre todo la comunicabilidad con el idioma, cosa que facilita mucho, ¿no? Aunque hay quienes dicen que América Latina está desunida gracias al idioma. Nos conocemos tanto, nuestras picardías, que quizás por eso es que no somos todavía una nación homogénea, ¿no? O una región homogénea. Pero bueno, son anécdotas, son chistes que sirven para empezar a conversar. Nacho, yo estaba muy pendiente de todos tus reportajes en las redes sociales y he estado muy pendiente también de tu desarrollo por fuera de los medios de comunicación clásicos. Quería que nos comentaras un poquito sobre eso antes de entrar en materia sobre la guerra de Ucrania. ¿Cuál ha sido el motivo de esa transición hacia las redes sociales y la importancia que tú le asignas a esto como comunicador social? Básicamente surgió de una necesidad profesional y personal. Empecé a notar con un amigo que falleció, José Tera, que los medios representaban un cepo mental y un cepo editorial, porque los intereses que movían la pauta publicitaria y también los intereses políticos, porque los medios se concentraron y se diversificaron, entonces por ahí un medio tenía intereses en energía, en obra pública, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez que uno intentaba investigar o comunicar, siempre encontraba una variable que
que afectaba a la producción periodística. Por eso el primer medio se llamó Eliminando Variables. Y ahí eliminamos varias variables. Encontramos en las redes algo que nos permitió además algo que buscábamos, que era la honestidad, el trato horizontal y ya no vertical. Porque también notamos que el ego era un enorme impedimento para hacer una tarea periodística bien hecha. Era lo que, como idealistas que somos, buscábamos. Y ese ida y vuelta con la gente que permite las redes, sumado a la libertad periodística, al menos a mí me permitió llegar a un punto en el que estoy absolutamente satisfecho con mi tarea, y le sumé hace unos años una idea que parecía una utopía, que cuando consulté me dijeron que era una locura, era medir la eficacia de mi trabajo a través del aporte de las personas. Cuanto más eficaz fuese, más salí a pedir. Dije claramente, no tengo aportes de empresas ni de pauta publicitaria, necesito que me ayuden. Demostré esa necesidad y funciona. Hoy me permite ejercer el periodismo libre con holgura, y es un modelo que recomiendo a todos aquellos que encuentren impedimentos para entrar a los medios tradicionales. En algún punto siento que es como el meteorito que cayó y acabó con los dinosaurios. Siento que algunos medios son como enormes dinosaurios con enormes demandas alimenticias que condicionan su carácter y sus hábitos. Y los medios pequeños, los periodistas independientes, somos, si quiere, esos protomamíferos que a la larga vamos a terminar imponiéndonos. Creo que es una metáfora que siempre sirve para entender cómo veo el futuro y por qué esté presente en mí, ¿no? Interesante, ¿no? Eso abre espacio para un futuro programa donde podamos hablar también de la libertad de expresión, la censura a los medios, la censura a las redes sociales también, ¿no? Y todos estos temas que afectan los derechos humanos. Creo que da chance para sí, es un motivo para otro programa de otra naturaleza, de otro alcance. Pero vamos al tema, ¿no? El tema que nos ocupa es la guerra de agresión a Ucrania, llevada a cabo por Rusia. Hemos estado muy atentos al seguimiento minucioso que vas llevando, y sobre todo el relato en castellano me parece una tarea monumental de estudio, de investigación, para acotar con bastante precisión y con una gran convicción todos los detalles de las batallas, del armamento, y sobre todo del impacto humano que esto trae, ¿no? El costo humano. Entonces, me gustaría un poco que nos hablaras de ese proyecto y nos actualizaras un poco de cómo va la cosa en la guerra en Ucrania. Adelante. Sí, lo primero que tenemos que entender es que una guerra, más allá de lo viril, que eso puede parecer un tanque, lo maravillosamente fotográfico que es un combate o un bombardeo de un avión, hay mucha gente, hay 43 millones de personas adentro de Ucrania que están padeciendo esta guerra, de los cuales 6,7 millones son desplazados internos. Hoy fueron muchos más, llegaron a 8,3 millones, y hay 5,5 millones de personas, o sea, casi te diría más que la población de muchos países del mundo, que hoy están refugiados en otros países. Entonces, perdón, 4,9 millones. Y llegaron a ser 11. A ver, tengamos en cuenta esa cifra. Algunos volvieron porque Ucrania derrotó a Rusia en la ruta hacia Kiev, pero llegaron a ser mucha gente, muchísima gente. Hoy la guerra está en un impasse. Hay un muy pequeño avance en el centro de Ucrania cuando Rusia toma Lysychansk y antes el Donetsk, pero se están librando batallas en un espacio muy pequeño. El espacio, para que se den una idea, el tamaño es de la superficie de Caracas, periferia. Ese es el tamaño del campo de batalla. Se avanza de a veces a 300 metros, 500 metros, a veces avanza 1,5 kilómetros, serían unas 15 cuadras el avance máximo, pero en ese camino, y vuelvo a la dimensión humana de la guerra, porque hablamos de derechos humanos, y los derechos humanos tenemos que ver siempre la dimensión humana. Pensemos que
hay ciudades como Mariupol que fueron destruidas en un 80%. Una ciudad como Mariupol que tenía 350.000 habitantes, hoy tiene 100.000. Esas son las proporciones del desastre humanitario. Y todavía no sabemos la cantidad de víctimas civiles, porque muchas de las zonas pasan de ser de combate a ocupación, sin que haya capacidad de tener un registro certero de no solamente de los daños, sino de las víctimas que hay. Pero bueno, ya podemos estimar en algunas decenas de miles de personas muertas en este conflicto, que se inició el 24 de febrero con una decisión de Vladimir Putin de expandir el imperio ruso, imitando al zar Nicolás, que pareciera ser que no tiene, por ahora no tiene límite. Y acá me gustaría hacer hincapié en algo que tiene que ver con mi trabajo periodístico. A mí me resulta imposible, absolutamente imposible, dada la dimensión humana de los conflictos y el conocimiento que uno tiene de la historia y de la política, ser objetivo. Creo que es importante renunciar a la pretensión de objetividad. Yo no puedo pararme por una pretensión de objetividad ante Auschwitz, ante Birkenau, ante Treblinka. No puedo frenar mi humanidad para analizar el bombardeo al gueto de Varsovia, como tampoco me freno, no sé, ante el bombardeo de Panamá ni de Siria. Es decir, aquí no hay bandos, aquí hay humanidad o no hay humanidad, y el periodista se tiene que hacer cargo de su humanidad y las consecuencias de tomar partido por el bando que sea, sabiendo que hay cuestiones objetivas como que un país invadió el otro, y no viceversa. No es reversible la objetividad, y los hechos tampoco. Sí, eso habla de compromiso y un poco, sobre todo, por lo que explicabas al principio, tu condición de haber tenido que emigrar forzadamente de tu país durante la dictadura en Argentina, ¿no? Quizás eso condiciona esa visión comprometida, los derechos humanos, y el tomar partido por el que está sufriendo los ataques, ¿no? Lo entiendo así, Sí. es correcto. Sí, yo no tuve que mirar, digo, yo estudio mucho la historia hace muchos años y por eso escribo los libros, pero sí estuve en contacto con gente que emigró. Yo recuerdo dos momentos de mi visita a Venezuela, una antes del chavismo y otra posterior al chavismo, en donde encontré en el primer encuentro muchos argentinos que estaban agradecidos y que ya se habían afincado en Venezuela, agradecidos y decididos a quedarse. Hubo un cambio muy grande cuando estaba el chavismo, podía ir a trabajar, era productor de un documental para History Channel, y percibí un cambio absoluto que me dio las herramientas para entender también la migración masiva de venezolanos hacia el exterior. Entendí en el regreso de muchos argentinos los motivos de la migración de los millones de venezolanos. En esa experiencia es donde me baso para decir que uno no puede tener una objetividad pretendida, porque implicaría olvidar valores. Olvidar valores es renunciar al periodismo, porque uno hace periodismo porque sustenta valores. Si lo hace para otra cosa, ya no es periodismo, es publicidad, es propaganda, llámenlo como quieran, pero ya no es periodismo. El periodismo sin valores no existe. Eso es importante, ¿no? Porque habla entonces de un criterio ético, más que esa objetividad pura, digamos, químicamente pura, que sabemos que no existe. Pero existe la ética y existe el criterio, digamos, que da la razón, ¿no? La posibilidad de saber qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, y así sucesivamente. Pero bueno, volvamos a Ucrania. Tú relatabas en tu último reporte unos sucesos estremecedores, ¿no? De bombardeos a instalaciones de la población civil, y se nota también mucho en los reportajes que hacen medios de comunicación masivos, ¿no? Donde se ve hospitales, edificios de viviendas, casas, también iglesias. Sí, pero no se percibe que haya ataques a centros militares ucranianos. ¿Eso es correcto o es un sesgo de la información?
No, a ver, los ataques a las instalaciones militares son mucho, pero muy menores en proporción a los ataques a las zonas civiles. Esto tiene una explicación racional que es parte de la estrategia de vaciamiento demográfico que está ejecutando Rusia a medida que avanza. ¿Por qué? Porque Rusia percibió claramente que la mayor parte de la población le es hostil, inclusive aquellos que son étnicamente o lingüísticamente pertenecientes a la esfera rusa. Entonces, cuando avanzaron se dieron cuenta que las zonas pobladas tenían dos componentes. Por un lado, una enorme capacidad de presentar tensiones a la ocupación. Y asociado a esto, un reservorio de apoyo a la resistencia, a la guerrilla, o a las operaciones especiales que se ejecutan desde Kiev. Entonces, cuando van avanzando, y esto en Mariupol quedó claro, y después en el resto de las ciudades también, en Severodonetsk y en Gerson, ejecutan una tarea de vaciamiento poblacional que no se veía desde el conflicto de Yugoslavia en 1991. Es decir, vacían de población sometiendo a las ciudades a un bombardeo constante, brutal, sistemático, para que la población de esa ciudad o de la que viene luego huya. Vamos a poner un ejemplo. En la última ciudad, en la zona de Luhansk, ahora no me sale el nombre, pero bueno, una ciudad de 150.000 habitantes. El 80% de la población huyó ante el avance ruso. Esa política de vaciamiento también tiene una segunda consecuencia, porque tenemos que darle motivos racionales a la guerra, ¿no? Por más brutal que nos parezca y por más emocional que nos parezca. Pero, digamos, racionales en términos de cálculo, ¿no? Claro, no racionales en... Sí, aunque sea un cálculo brutal, porque bueno, Eichmann sí. era una persona absolutamente racional, y como decía Adorno, él era justamente ese era el problema, es que eran tan racionales que se olvidaban de la humanidad, y en ese marco lo digo. Cuando ellos ocupan una zona, también suceden otras cosas, que es que además tienen que hacerse cargo de una población a la cual previamente le destruyeron toda la infraestructura, no solamente habitacional, sino también de luz, de agua potable, de gas. O sea, no hay calefacción, no hay agua, no hay alimentos. Entonces también les conviene vaciar esas zonas, pero además, muy importante, ya lo hicieron en Gerson, ya lo hicieron en todas las ciudades de los oblasts de Donetsk y Luhansk. Ellos, para validar la anexión a Rusia, le harían hacer plebiscitos como hicieron en Crimea. Entonces, en la medida que vacían pobladores contrarios, mayores van a ser las proporciones de esos plebiscitos en los que se pide la anexión a Rusia. Es decir, hay una lógica tremenda, ¿sí? Yo creo que es una lógica hitleriana en esta política de destrucción que tiene que ver con un abuso de los derechos humanos que para nosotros son centrales, pero que dentro de la lógica de Putin son secundarios y están muy por debajo de los objetivos políticos estratégicos. Entendiendo la guerra uno no la valida, sino que la explica, y no deja de ser menos brutal, pero es importante entender la racionalidad brutal que hay detrás de cada una de estas acciones. Estoy totalmente de acuerdo y me parece muy bueno que utilices el término de la lógica hitleriana, ¿no? Porque recuerda mucho, yo estaba viendo el fin de semana algunos videos importantes y reportajes sobre la ocupación nazi al territorio ruso, ¿no? Y era una política de tierra arrasada, ¿no? Se habla mucho en estos momentos de rusificación del territorio ocupado. ¿Cómo lo verías tú? ¿Eso es cierto? Sí, de hecho la rusificación de Rusia empezó por Rusia. Es un territorio enorme que tiene 272 nacionalidades diferentes, en donde antes de la invasión se les impuso el idioma ruso. Antes había diversidad, en la época soviética había más diversidad y se permitía el uso de otros lenguajes en las escuelas. Putin, antes de la invasión a Ucrania, impuso el lenguaje ruso en las escuelas, impuso la enseñanza de
de la cultura rusa a mongoles, a uzbecos, en fin, tártaros, hay centenares de nacionalidades que perdieron su condición de diversos. En la rusificación de Ucrania, lo que se pretende, justamente esto que hablábamos de los plebiscitos, es que se establezca una homogeneidad cultural, lingüística e histórica para borrar todo rastro de pasado nacional e imponer una idea que Ucrania siempre fue parte de Rusia, incluyendo zonas que nunca pertenecieron. De hecho, si en este proceso de rusificación se me olvida un dato importante de la historia, Ucrania era la zona de transición entre el Cáucaso, los Cárpatos y la zona, esa transición llegaba hasta el arco del Báltico, de una serie de culturas que luego se adentraban en la zona rusa. De hecho, Ucrania es eso, el nombre significa eso. El Rus de Kiev era la zona de transición, era una zona de diversidad. Lo que pretende la rusificación es justamente acabar con esa diversidad. Inclusive el idioma ucraniano, el ruteno, no es igual al ruso, es una mezcla con aportes que vienen desde el húngaro, el búlgaro, el polaco, se mezcló, y esa es la diversidad de Ucrania. Justamente hay una dimensión simbólica en la invasión, que es la intención de expandir el imperio soviético acabando con todo tipo de homogeneidad. Y lo primero que a uno se le ocurre en estos son los paralelos de la historia, es Alemania a partir de 1939, cuando impone en los lugares que avanza la adopción, donde era posible, de el ideario ruso. Alemania Oriental fue el ejemplo de lo que hicieron después los soviéticos en Alemania en la posguerra. Es decir, todo imperio intenta obtener una supremacía y luego una homogenización sobre los territorios sobre los que avanza, militarmente o culturalmente. Bueno, nosotros en América Latina hablamos castellano, vos lo dijiste, siempre hay un intento de homogeneizar e imponer una cultura. Por eso siempre hay que ver las diferentes dimensiones de un fenómeno y aprender que en la historia está predicho todo el futuro. Es el mejor oráculo que tenemos, aprender la historia para entender el presente y explicar el futuro. Sí, sin duda alguna. Hay dos temas que me interesa abordar para la segunda etapa de este programa. Ya vamos a tomar un pequeño receso. Y un asunto que tú mencionabas sobre el espacio vital. Eso nos hace recordar mucho la noción del Lebensraum nazi. Y de otra parte, me gustaría hablar sobre la nostalgia territorial de los 23 millones de kilómetros cuadrados que tenía la Unión Soviética versus los 17 millones que tiene ahora Rusia, que da la impresión de que le parece poco terreno y quisieran mucho más. Entonces, pero vamos a tomar un pequeño descanso, a oír unos anuncios institucionales, no propaganda, y luego regresamos. Muchísimas gracias, nos vemos en un momentico. Gracias. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en
Titulares de la mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el doctor José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz. No me fallen por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve, la radio que se ve. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía, por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Hola, ¿qué tal? Continuamos en el Monitor de Derechos Humanos con el periodista
especializado en relaciones internacionales, Ignacio Montes de Oca. Quedamos, Nacho, en la pregunta sobre el Lebensraum nazi, esa vieja teoría del siglo XIX sobre el espacio vital, y ahora que pareciera que está presente en esta expansión de la Gran Rusia, ¿no? Con la gran diferencia que mientras la Alemania de Hitler era un país pequeño en tamaño, ahora estamos hablando con el país más grande del mundo, con 17 millones de kilómetros cuadrados, y con todos los minerales y todos los recursos y fuentes de energía que no tenía la Alemania nazi. Me gustaría que hablaras un poquito sobre esto y si hay posibilidades de interpretar que es un revival del Lebensraum nazi. Por favor. Sí, a ver, la idea de Hitler era que ese espacio vital tendría que funcionar en dos sentidos. Uno, para obtener materias primas que le faltaban, de hecho le faltaba algo tan sencillo como el petróleo y el caucho. Entonces lo que planeaba era a dos puntas. Por un lado, ampliar su zona de influencia hacia los Sudetes, hacia Polonia, pero también en la conferencia de Berlín en el 29 ya quedaba claro que Berlín quería ser una potencia colonial y disputarle a Inglaterra y Francia los territorios en África y en el Extremo Oriente. Entonces, sí, aquí Rusia, ese proceso lo inició hace un tiempo. De hecho, el neocolonialismo de Putin está presente hoy en Mali, en donde los grupos mercenarios de Putin, o Wagner, que es un grupo que maneja el nombre de confianza de Putin, están haciendo un golpe de Estado y una matanza increíble. Yo conté 13 países con presencia rusa. Tenemos a Venezuela con la base de los Tupolev 22, tenemos con la provisión de armas, tenemos a Cuba, tenemos a Nicaragua, que acaba de firmar un pacto para permitir el ingreso de tropas rusas a su territorio, un intento en Bolivia, tenemos un ofrecimiento a la Argentina. Es decir, la fase de expansión de Putin empezó mucho antes de la guerra de Ucrania. ¿Sí? Por otro lado, ¿qué es lo que busca si Rusia no tiene faltante de materias primas? Porque el mundo cambia, el mundo evoluciona. Lo que Rusia no tiene son mercados, lo que Rusia no tiene son poblaciones de consumo, tiene 190 millones de habitantes y un PBI un PBI per cápita que no es elevado, de hecho está creo que en la posición 27, ahora debe haber caído al 34 en cantidad de PBI. Pero necesita mercados. Esos mercados los entendió de la misma manera Stalin cuando amplió la población que podía acceder a los productos producidos en Rusia en toda la esfera soviética, tanto en los países que había incorporado previamente el zar Nicolás, como luego Stalin, como los que se incorporaron en la posguerra, Hungría, Bulgaria, Rumania, Polonia, los países bálticos. Eso es un mercado ampliado. Esos mercados hoy valen mucho más que los recursos naturales que tienen. Es decir, si yo incorporara a los ex países de la Unión Soviética que están en Europa, probablemente duplicaría ese mercado que tiene hoy Rusia. Entonces, sí, hay un espacio vital que se busca, pero no solamente, ahora ya no son materias primas, ahora son mercados. Y los tentáculos se expanden a todo el mundo, y creo que ya no estamos hablando solamente de Europa, estamos hablando de nuestros países, está sucediendo hace años, y quizás no nos dimos cuenta de lo que estaba pasando hasta que estalló la guerra nuclear y entendimos el panorama completo de ese espacio vital. Sí, sin duda. Y he leído en distintas fuentes reconocidas y muy importantes que parte de esa expansión de mercados habla de expandir el territorio desde Vladivostok, que queda en el este de Rusia, hasta Lisboa. Y eso llama mucho la atención, ¿no? Quiere decir que después de Ucrania vienen otros países, incluido Portugal. Sí, de hecho, hay el hombre Kadyrov, el checheno que funciona como el yo desbocado de Putin, se avisó que Ucrania estaba terminado, que ahora tenían que seguir la ruta hacia el este. Vamos a las evidencias. Occidente no apoya a Ucrania solamente por idealismo. Ucrania es apoyada por Occidente porque saben que si no frenan a Putin en Ucrania, el camino sigue. De hecho, yo ayer publicaron un hilo
El siguiente gran bocado de Rusia va a ser Bielorrusia. Desde el 91 hay un pacto de unión de los dos países, y ahora Putin está pidiendo ejecutarlo. Es probable que se coma ahora Bielorrusia, necesita a los países bálticos para acceder justamente al mar Báltico, que es uno de los pocos que no se congela durante el año. Hacemos un paréntesis. Rusia, salvo por el Pacífico, hacia el sur tiene el Mar Negro, que está en conflicto, y está trabado por Turquía porque tiene que pasar sí o sí por el paso de los Dardanelos, o sea que no es un mar libre. En el norte se congelan 6 meses al año, a veces 8, depende del año, ¿no? Se congelan significa que hay hielo, no es que se congela todo, sino que hay témpanos que dificultan mucho la navegación y la llegada de barcos comunes. Le queda el Báltico, tiene que avanzar hacia el Báltico. Tiene que recuperar, y esa es la otra impronta de este espacio vital. Putin se planteó que tiene que recuperar los territorios que pertenecían a la Unión Soviética. Cuando hablo de territorios que pertenecían no solamente a las repúblicas que formaban parte de la URSS, sino también a su esfera de influencia, que incluye los países europeos que antes eran del Pacto de Varsovia. Entonces, recopilando un poco estos datos, sí, claramente tiene que seguir avanzando hacia el oeste. ¿Cuál sería su siguiente víctima? Y bueno, muchos suponemos que además de los países bálticos es Moldavia, para establecer una cabeza de puente que le permita, a través de Transnistria, ocupar Moldavia, avanzar sobre Bulgaria, Hungría y Rumania, que son la tríada de países hacia el sur que le permite ir por los yacimientos de Ploesti. Polonia, que siempre fue una apetencia rusa desde antes de los soviéticos, que el zar Nicolás siempre quiso. Bueno, luego seguir hacia su gran enemigo ideológico, que es en esta ideología, esta nueva ideología que es el transatlantismo, que es hoy el Occidente. Occidente es un enemigo cultural al cual tiene que derrotar, ya no por mercados, ya no por una cuestión de historia, sino porque Occidente es el espejo que refleja la horrenda imagen de su desarrollo histórico de Rusia, y esto lo estableció ya los tipos de Catalina la Grande, cuando se dieron cuenta que en la medida que existiera el avance europeo, Rusia seguiría siendo un retraso, tanto en términos políticos como económicos. Hay una pelea ideológica de fondo, que es que Rusia necesita avanzar para derrotar a su gran adversario cultural, que es Occidente. Hacia el sur, hacia el este, no hay mucho, pero sí, necesita conquistar Europa. Como sea, llegar hasta Lisboa, como vos decís, implica hacer realidad el viejo sueño de romper el espejo que le devuelve una imagen que no les gusta. Fíjate que eso es tan así, Nacho, que el último documental de la Deutsche Welle se fija en una pequeña población que hace una aldea llamada Chelnia, donde se dio la primera batalla victoriosa, que duró 8 días, de Rusia, es decir, la Unión Soviética contra la Alemania nazi. Fue la primera batalla y tiene un enorme valor simbólico. Entonces, allí se hacen festividades, recuentos históricos, conmemoraciones, etcétera. Pero lo impresionante de todo ello es la inculcación de valores antioccidentales, región que ven como el fascismo, ¿no? Se identifican a Occidente como la cuna del fascismo, a Estados Unidos y a Europa. Y sin embargo, bueno, el subdesarrollo que vive Chelnia es palpable. Es un país, es una región, una pequeña ciudad abandonada por la gente joven porque no hay trabajo y hay una pobreza extendida. Pero sin embargo está ese tema de confrontarse a Occidente, minusvalorarlo y decir que es el enemigo histórico de Rusia. No sé si conoces ese video y conoces ese tema de Chelnia. Me pareció importante mencionártelo por el valor ideológico que eso tiene. No lo conozco, lo voy a buscar.
pero me das el pie para hablar del otro aspecto que tiene que de lo que hablábamos antes, que es que en un punto vos hablas de fascismo, y no olvidemos el pacto Ribbentrop-Molotov que permitió la ocupación de Polonia previo a la Segunda Guerra Mundial, que demostró que el estalinismo al cual adscribe como método, no como ideología, como método Putin, es absolutamente compatible con el fascismo, en tanto cumple con algunos atributos. El primero, y es que esto es lo que lo enfrenta con Occidente, la idea de un líder, de un liderazgo fuerte, una figura que ordena y que destruye la diversidad, que ese es el segundo punto. Se opone a la democracia occidental en tanto no tolera la presencia de debates partidarios entre las diferencias políticas, sino que la suprime en orden de una función superior. La tercera característica del fascismo, la idea de recuperar un pasado heroico idealizado, lo vemos en Putin en Ucrania, en donde se le promete en base a un futuro idealizado, un futuro mejor, en base a un pasado idealizado, un futuro mejor, y con eso soportar los problemas del presente que trae una guerra. Y ahí hay otro punto, que es el tema de la virilidad. Yo lo mencioné muy al pasar. Es la virilidad de la guerra, es algo que el Duce decía, que la violencia contribuye a crear el hombre nuevo, que es algo que se opone mucho a Occidente, en donde el diálogo y si quiere, la diversidad es muy fuerte como valor. Tanto en el fascismo como en el actual putinismo, de ahí su rechazo a todo lo que es diversidad sexual, de género, de ideas, hay una idea de que la violencia forja a las naciones, ¿sí? Entonces ahí se justifica la guerra con Ucrania. Y ahí se justifica todo, la violencia interna, la violencia externa, el ajuste con las disidencias, el encarcelamiento, la prohibición de cualquier tipo de derecho humano, porque el derecho humano, si uno va a la raíz de todo este asunto, se basa en el respeto a la diversidad, y que somos todos muy diferentes, y que por lo tanto tenemos derechos muy diferenciados. No es lo mismo mi derecho, Ignacio Montes de Oca, como joven, que como adulto. No es lo mismo mi derecho que el de mi hermano, que quizás tiene otra elección sexual. Entonces, cuando vos entendés que Occidente es la aceptación creciente de la diversidad, tampoco es el paraíso, pero bueno, hay una creciente aceptación de la diversidad versus un modelo que es el que encarna hoy Putin y que por eso tiene tantos adeptos en el mundo, ojo con esto. No es solamente Putin, son los seguidores que tiene el mundo. De acotar los derechos humanos a lo que el líder decide que se puede hacer en una campaña en donde la virilidad tiene como centro el forjamiento de un nuevo hombre a través de la violencia. Si entendemos la profundidad de lo que se juega en Ucrania, vamos a comprender que cuando resistimos en nombre de Ucrania, estamos resistiendo en nombre de una tendencia a futuro que es sumamente peligrosa. ¿Te diste cuenta que volvimos de nuevo al principio a los valores? En el fondo, en Ucrania, hay una guerra de valores, no solamente una guerra entre tanques, soldados y aviones. Sin duda alguna. Hay un tema ideológico muy importante y se ve cuando uno pone en Google imágenes sobre Rusia, lo primero que salen son desfiles militares y los que más se destacan son banderas del Partido Comunista, la hoz y el martillo. Inclusive en los últimos videos que transmiten los distintos medios de comunicación, aparece que en los sitios donde se aposenta el poderío militar ruso, colocan siempre la bandera de Rusia y la del Partido Comunista, una bandera roja, la hoz y el martillo. Entonces, ahí vemos pues un elemento ideológico importantísimo. Y quería ligar esto con la filosofía de Alexander Dugin. ¿Quiere decir esto que hay un renacimiento del marxismo-leninismo en Rusia? Sí, en los términos utilitarios, porque Putin es un millonario, al igual que toda su camarilla de oligarcas y de militares. Los yates que se les decomisaron no son precisamente el acorazado de Potemkin.
es un capitalismo de amigos, por llamarlo de alguna manera. Pero sí le sirve la ideología comunista para esto que hablábamos, que es la estabilidad de un Estado formado a través de una violencia que sirve para crear un hombre nuevo, a través de una reconstrucción de ese Estado soviético, ¿sí? Pero el Estado soviético en los términos de la sujeción del sujeto al Estado, y el Estado sometido a un hombre. En ese sentido es estalinismo puro, pero propiedad privada va a seguir existiendo en Rusia porque justamente los que están al mando no van a perder sus propiedades, no lo van a poner el nombre del Estado. Es decir, sus yates, sus joyas, sus restaurantes, sus amantes no van a poder estar en nombre del Estado. En ese sentido me parece a mí que no se puede volver la historia. Pero sí la recuperación de la ideología comunista en tanto sirva para reorganizar la sociedad a través de un objetivo vinculado a un Estado liderado con un líder fuerte. Ahí sí lo veo el regreso del comunismo. Y eso, y ahora sí te hago una digresión, le sirve para obtener apoyo de los grupos de izquierda en todo el mundo que están nostálgicos de ese socialismo. Se les puede vender, es un producto de marketing, es como una remera del Che Guevara fabricada en una maquiladora del norte de México. Es un producto de marketing, de puro marketing, pero que le sirve para obtener apoyos y sortear esta especie de condena mayoritaria que tiene en el mundo, y de hecho tenemos que admitirlo, en algún grado lo logran, porque logran vender su guerra como un antifascismo, cuando en realidad si la gente se pone a pensar es todo lo contrario. Pero tienen éxito, la propaganda rusa tiene mucho éxito. La conexión, ¿sí? Sí, la conexión estaba fallando, Nacho. Sí, pero quería dar un comentario tuyo sobre la importancia de la filosofía de Alexander Dugin y también el uso de la religión ortodoxa. El transcendentalismo de este personaje, que es uno de los inspiradores de Putin, se remonta al año 1925 con los primeros pensadores del transatlantismo, que dice que Rusia tiene que expandirse hacia el Atlántico y derrotar a las potencias occidentales para cumplir con su destino, un destino manifiesto como el de... ¿Qué rol cumple la religión? Es lo que hablábamos antes del estalinismo. Viene a reemplazar a la ideología, se recupera la religión y este destino que antes era político, ahora pasa a ser la recuperación de un destino que viene marcado por la ortodoxia religiosa como uno de los requisitos es recuperar a Moscú como centro de el mundo católico ortodoxo. Entonces ahí acoplaron las dos ideas, el transatlantismo y la religión que había estado prohibida durante el periodo soviético. Y de esta manera, con Dugin, reconstruyeron una ideología que se estructuró y que le permitió a Putin tener consistencia ideológica hacia adentro. No es menor el rol de Dugin, se lo enseñan las academias militares, se lo enseñan las academias políticas, y es, si se quiere, el Rosenberg, que era uno de los ideólogos de Hitler, que acopla el misticismo con las realidades políticas, dando como producto una ideología concreta que tiene llegada a las masas. Básicamente se puede resumir de esa manera. Es impresionante, yo he leído algunos de sus trabajos y los trabajos que se hacen sobre su filosofía, que es una amalgama de conceptos y de ideas un poco extrañas para nuestra realidad, pero que operativamente parece que funciona, ¿no? Porque la presencia religiosa y esa idea de ese hombre nuevo, transatlántico, es impresionante cómo impacta, ¿no? Bueno, Nacho, estamos ya llegando al final de nuestro programa. Vamos a dejar la invitación abierta para otra ocasión, pero quería un último mensaje para tus colegas periodistas y cómo ocuparse desde el ángulo profesional de este tema tan acuciante para Venezuela y para toda América. Yo diría que es el tema primordial del momento, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje nos dejas? Que no dejen de ver lo que sucede en Ucrania e interpretarlo en clave nacional, porque lo que se está jugando en Ucrania no es el destino de los ucranianos,
el destino de todo el planeta, el modo que vamos a ser gobernados por nuestros líderes en las décadas que vienen y también y nuestros nietos. Que no es Ucrania, somos nosotros. Estoy totalmente de acuerdo y imagino que eso tiene que ser entendido y transmitido de manera masiva, ¿no? Por nuestro lado vamos a hacer el esfuerzo de continuar expandiendo este mensaje y sobre todo divulgando información como la que tú nos has dado tan generosamente sobre los aspectos filosóficos con Dugin, los aspectos religiosos ligados al tema, los temas militares que están planteados, el asunto geopolítico, la expansión territorial, en fin, es realmente sumamente rico esto, ¿no? Y bueno, no nos queda sino despedirnos. Quería pues que te despidieras de la audiencia y damos punto final al programa. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, un gusto. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750. La radio que se ve.